Las entrevistas con los protagonistas del momento están siempre activas en Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. Auténtico periodismo de vanguardia. Bien, oyentes y televidentes de Galáctica Internacional, estamos en esta edición del Glóbulo Magazine y realmente hay mucha preocupación por este desborde creciente de la violencia, la gran cantidad de homicidios imparables que se viven permanentemente en estos tiempos en toda el área latinoamericana y lo que está pasando en la Argentina, que preocupa claramente cada día que pasa un poco más. Por eso hemos convocado a una de las integrantes de Usina de Justicia, una ONG que ustedes saben viene trabajando hace muchos años en el país para tratando de ver cómo vamos resolviendo este drama tremendo que tiene el país. Una jueza con más de 40 años, fíjense, de experiencia en el sistema judicial, que de alguna manera seguramente nos va a dar alguna perspectiva, una perspectiva concreta y clara sobre lo que puede estar pasando con la justicia hoy por hoy de la Argentina y la necesidad claramente de centrarla en las víctimas, que son las que más sufren, ¿no? Las familias, los que padecen estas atrocidades que se ven diariamente en el país. La idea es un poco tratar de ver cómo logramos algún tipo de acompañamiento, de contención o de asesoramiento legal en estos momentos a muchas familias que vuelven a ser víctimas de delitos graves en Argentina. Lo que estamos viendo en estas últimas horas realmente también es tremendamente preocupante y la idea es un poco reflexionar sobre cómo está parado el Poder Judicial de la Argentina, qué pasa con las leyes y la importancia también que tiene que tener la sociedad y la justicia para que vean a las víctimas como un aliado, ¿no? Evidentemente a veces están trastocados los temas y a ver, en este camino que tenemos que buscar para lograr una justicia que sea por lo menos mínimamente más humana y efectiva, que le dé respuestas a la gente, ¿no? Por eso ya mismo le doy la bienvenida a la doctora Raquel Slotolov. ¿Cómo está, doctora? Gracias por acompañarnos, un gusto saludarla, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto Bien, igualmente, doctora. Poder hablar con usted de todos esos temas tan necesarios y es tan muy preocupante, urgentes. muy preocupante realmente el tema, doctora, Muy ¿no? preocupante. Teniendo en cuenta la gran cantidad de víctimas que venimos teniendo y que esto no para, va creciendo permanentemente. O sea, llamativamente esperábamos de que en algún momento esto se pueda controlar y vemos que se ha desmadrado totalmente, ¿no? Bueno, tenemos un gran responsable para sintetizar en el programa. A ver. El abolicionismo penal, Claro. que ha hecho tanto daño, pero tanto daño a nuestra sociedad argentina. ¿La cultura zafaronista tiene algo que ver en esto de alguna manera, doctora? El abolicionismo penal es el gran responsable, es una de las teorías del doctor Raúl Zaffaroni, que han hecho tanto daño, de pensar que el delincuente no es responsable, que es una víctima de la sociedad que no le dio oportunidades, que no lo comprendió. Entonces tenemos esta romantización del delito, claro, este buenismo penal que nos conduce a que las penas en realidad no se cumplen, que el Código Penal no se respeta. Tenemos jueces, fiscales y todo el sistema judicial y policial de alguna manera adoctrinado, entre comillas. Que tienen, digamos, una complacencia bastante lamentable a la vez también, ¿no? Bueno, tenemos una cadena de beneficios que hacen que en realidad las penas no se cumplan, que se burla lo que le pasa a las víctimas. Ahí está la cosa, que la claro. víctima es una convidada de piedra. Lo digo, estuve 43 años en la justicia, trabajé 30 años en Zárate Campana, en la Justicia Federal de Capital, que hoy es Comodoro Pi, y realmente... Lugares clave donde usted evidentemente ha estado en contacto con la verdadera problemática, ¿no? Con los dramas que vive la sociedad. A lo largo de más de 4 décadas. Y realmente le digo sinceramente que el daño de estos profesionales que se educaron en las universidades argentinas, en estas teorías en las que siempre había que buscar de qué manera hacer zafar al delincuente. Claro. Entonces, realmente hay como una sensación de impotencia
que sentimos las personas que pensamos diferentes, que pensamos que las leyes se tienen que cumplir, que pensamos que en el Congreso se tienen que sentar a trabajar, que para eso los votamos, claro, por de supuesto, todos los partidos, y decir cuáles son las necesidades de la sociedad. ¿Qué pasa con la ley de menores? ¿Qué pasa con el tema de que naturalizamos, los argentinos ya naturalizamos que los menores tengan armas? Locura, ¿Qué pasa con el tráfico de armas en la República Argentina? Nadie se horroriza de que haya un menor con armas. Y así vemos diariamente los hechos lamentables que van aconteciendo. Ahora, doctora, ¿cuál es el tema de que se ha generado tanta impunidad en los últimos años en la Argentina y realmente no ha habido elementos o instrumentos para poder revertir esta situación? Bueno, teniendo en cuenta lo que justamente usted estaba planteando, pero ¿qué ha pasado que la sociedad no ha tomado conciencia de exigirle justamente a los gobiernos que produzcan un cambio para beneficiar a los más afectados y no favorecer a los delincuentes y a los asesinos como ha pasado en los últimos tiempos, ¿no? Bueno, en principio la sociedad, alguna sociedad ha despertado. Y por el otro lado, pensemos con la audiencia, ¿a quién le importa que la justicia funcione? ¿A quién le importa que la policía tenga elementos? ¿A quién le importa que haya personal suficiente, medios suficientes, armas en condiciones, entrenamiento para la policía? ¿A quién le importa? Solamente al justiciable. Claro. Porque yo trabajé 30 años en la provincia de Buenos Aires, por supuesto con distintos gobernadores, y realmente le digo, había en su momento, yo atendía el teléfono de mi juzgado, y había una deuda, pero descomunal, con el teléfono del juzgado en aquel entonces. Una vergüenza. Sí, eso se solucionó en el gobierno de Vidal, eso sí lo recuerdo, que dejaron de llamar diciendo que se debía el teléfono. Hubo épocas en que no podíamos mandar en el correo porque el Poder Judicial tenía deudas con el correo. O sea, le doy pequeños ejemplos de otra época. Yo me jubilé hace 6 o 7 años. Le estoy dando pequeños ejemplos para que los oyentes puedan comprender cuáles son todos los déficits que hay. O sea que esto viene de arrastre de muchos años, no es de arrastre de muchísimos décadas, años, ¿no? Y esto no es de color político. Claro. Estos son políticas. Por eso le pregunto, ¿a quién le interesa que la justicia tenga los medios? Al justiciable, porque cuando llega el momento que el justiciable necesita, entonces recién ahí se empieza a dar cuenta que no hay un patrullero que cumpla una determinada tarea, o el patrullero no tiene nafta. O sea, los medios que nosotros ponemos como ciudadanos es para que nos cuiden, no para que nos desamparen. ¿Eso se está viendo con algún tipo de cambio, como lo planteó en su momento la doctora Patricia Bullrich, secretaria de Seguridad de la República? El que las hace las paga. ¿Están dadas las condiciones para que a partir de estos tiempos se lleve eso a la práctica como corresponde? Bueno, y no que las víctimas tengan que estar tocando el timbre permanentemente para tener una limosna de parte justamente de gran parte de la justicia y del Parlamento argentino, que se ha olvidado realmente de la verdadera problemática del delito y de la delincuencia del país. Bueno, veamos algunos puntos. Además de lo que le dije. Además de lo que le dije, necesitamos las leyes. Claro, los jueces, fundamentalmente. Los jueces tienen que resolver de acuerdo a la ley vigente. Y otro punto, ¿quién nombra a los jueces? Cuando se critica la justicia, y esto no es corporativismo de ninguna manera, no soy corporativa, al contrario, pero ¿quién nombra a los jueces? Los jueces los nombra el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Sí. Entonces, pero hemos visto, doctora, muchos jueces nombrados a través de la resolución tomada en un bar y anotados sus nombres en una servilleta en un bar de Capital o de la provincia de Buenos Aires. Yo no escuché nunca escuché con algunos jueces que realmente no merecían ocupar el cargo y realmente han sido una vergüenza para el Poder Judicial de la Argentina. Yo no he visto que nadie le reclamara al Senado que los nombró y al Ejecutivo que los designó. Y sí.
Y bueno, A ver, se hay critica la hay mucha justicia hipocresía. como si la justicia viniera. Claro, hay una ¿De hipocresía dónde viene? encubierta también porque hay grandes negociados detrás de todo esto, ¿no? Pero Que por es un poco supuesto, lo que hay hay, que hay, eh, desenmascarar, ¿no? hay colegas míos que realmente dan vergüenza, Totalmente, obviamente, y siempre totalmente. los hubo, Claro. sinceramente. A veces nosotros tenemos que hablar con muchos de ellos por nuestra profesión, por nuestra actividad, y la verdad que es muy penoso no tener que escuchar la postura que tienen. Yo le aseguro de que realmente a veces uno se sorprende con las respuestas que dan, con hechos realmente que son totalmente aberrantes, ¿no? Es exactamente, a eso me refiero. Hay que tener muchas cualidades, además del conocimiento de la ley. Más le diría, el conocimiento de la ley es lo menos importante, porque una persona de bien, una persona honrada, una persona responsable Ujú. y que tiene un sentido de honorabilidad, puede contar con personal que lo ayude a buscar determinada legislación. Pero si usted tiene una persona que supuestamente conoce el artículo tal o cual, pero es una persona que no es responsable o que no tiene la magnitud ni la importancia de lo que está firmando, bueno, ahí no hay solución. Claro. Esto es lo que yo pienso. Es tremendo, es muy tremendo y muy cruel, muy duro para las víctimas, para las familias Bueno, que terminan totalmente justamente desamparadas esto, ¿no? yo en Usina de Justicia aprendí muchísimo Ujú. de grandes personas que les ha pasado lo peor que le puede pasar a un ser humano, que es perder Un ser a un querido, ser claro. querido, pero no por una cuestión natural, sino por el delito cometido por Ahí otro. está, claro. Entonces, acompañar a estas personas, entender lo que significa este duelo, Ujú. pero además del duelo normal que podemos tener cualquiera por la pérdida de un ser querido, estas personas tienen que lidiar con los pasillos de tribunales, con todas las cuestiones procesales que desconocen. Bueno, esto es lo que hacemos en Usina de Justicia, Ujú. además de poder colaborar en políticas públicas, es el acompañamiento personal a las familiares de víctimas que en muchos casos no tienen recursos. Claro. Usina de Justicia Sí, sí. hace todo de manera voluntaria, jamás va a cobrar absolutamente un centavo a ningún familiar de víctimas. Digo familiar porque nosotros acompañamos en delitos de homicidio y femicidio. Claro. Entonces no tenemos la víctima directa, Sí. porque la víctima directa falleció. Ujú. Ahora, Entonces nosotros acompañamos al familiar. sí, hubo casos tremendos. Uno de los tantos que conocí porque me tocó de cerca es el de Martín Mora en Mar del Plata, que yo se lo comenté fuera del aire cuando estuvimos charlando, coordinando esta entrevista, que fue brutalmente asesinado, acuchillado a la salida justamente de un centro comercial en Mar del Plata. A partir Sí. de ese momento, ¿usted cree que se empezó a tomar conciencia debido a los reclamos que hace la familia, el padre, su novia, sus amigos, de Es que que esto había que cambiarlo, y empezó a haber como una visión distinta, diferenciadora del Poder hay Judicial y de casos. parte de los dirigentes políticos de la Argentina que durante muchos años estuvieron apañando el delito, el asesinato y la connivencia con el narcotráfico, doctora? Sí, evidentemente, a veces la sociedad puede tener una voz, alzar la voz de determinada manera que genera algún sacudón en las personas responsables. A veces es un caso que tiene determinado tipo de condimentos, porque Sí. los homicidios son dramáticos todos, no hay homicidios livianos. A Son veces son casos las tremendos, uno peor características que de la otro, ¿no? víctima. Claro, uno más difícil y más patético que el otro. Cada vez como que el delito actúa con mayor impunidad y de una manera más terrorífica, ¿no? Sí, totalmente. Por eso le digo que a veces hay determinados condimentos en un caso o en otro que genera, digamos, un despertar en la sociedad, o a veces el periodismo lo toma porque tiene, ya le digo, algún condimento o alguna Claro. situación que genera un Sí. determinado Sí, interés, sí, o como en su el amarillismo momento. periodístico o lo sensacionalista del momento, pero que no va al fondo de la eh, cuestión, que es lo que estamos necesitando, ¿no? por Tratar supuesto, leyes como correspondan para sancionar y llevar detrás de las rejas a los delincuentes, a los asesinos, que los durante menores, muchos años han estado con una absoluta impunidad. los menores delincuentes. Claro, ¿Cuántos años hace que estamos discutiendo la ley de menores? y El bueno, tema de salud mental. claro.
la gente que necesita que determinado tipo de personas que tienen problemas psiquiátricos, que necesitan la conformidad de la persona que no puede decidir por sí misma y que es peligrosa para sí o para terceros. Exacto. ¿Cuántos años hace que estamos bregando por una nueva ley de salud mental? ¿Usted cree que eso se puede lograr en esta etapa gubernamental por lo que se está planteando y por los requerimientos que tiene la sociedad? ¿Se está tomando conciencia de esto y de qué manera podemos actuar para que justamente en el Parlamento argentino se activen y se den respuestas concretas a lo que están pidiendo no solamente los familiares que han sido afectados por estos dramas, por estos asesinatos tremendos que se ven, estos abusos realmente que ya no tienen razón de ser, porque van más allá de la cosa lógica, ¿no? Del respeto hacia la cuestión humana, ¿no? Absolutamente, es tal cual. Nosotros acompañamos a los familiares de víctimas. Las víctimas no tienen abogado, por ejemplo. Es muy difícil porque usted imagínese, cuando una persona es sospechosa de la comisión de un delito, inmediatamente el Estado le pone un defensor oficial. Sí. Si lo puede pagar un abogado particular, bienvenido sea. Y si no, sí o sí, que es lo que corresponde, no es que yo lo critico, por favor, sí. Son las garantías constitucionales, lógico. Por supuesto. Lógico. Pero ¿qué pasa con la persona damnificada por el delito? Queda desamparado, el Estado se pone del otro lado de la vereda, ¿no? Son muy honrosos los casos, claro, que tienen algún abogado que no cobra. Es muy vergonzoso este tema. Exactamente. Bueno, empecemos por ahí, por la igualdad de armas. Terminar con la impunidad, básicamente, ¿no? Que eso es lo que solamente tiene que eso, sino equiparar realmente las cosas. No, sino que la persona que fue damnificada por un delito, que pueda participar, opinar, escuchar, oponerse a una libertad, oponerse a una salida, que sea consultada y que sea escuchada. Claro. No es cuestión de cumplir con un procedimiento protocolar. Exacto. Bueno, hay que terminar un poco con este buffet de abogados corruptos que han venido operando, porque es un tremendo y gran negocio. Y bueno, para eso los representantes en el Parlamento y en la justicia argentina y los gobernantes, desde el propio mandatario argentino, tienen que empezar a tomar conciencia que esto no puede seguir en estas condiciones, doctora. Sí, hay que revertir urgentemente esta situación. Lamentablemente hay muchos profesionales que no hacen un honor a la tarea que deberían desempeñar, como en cualquier otra profesión. Los abogados quedan más expuestos siempre. Sí. Que a lo mejor un médico, un ingeniero, una enfermera, claro. En fin, cualquier otra profesión. Yo creo que hay que empezar a hacer un trabajo de campo, de empezar a concientizar a esos profesionales que por ahí terminan siendo multimillonarios, pero que realmente la inmoralidad los lleva a no tomar conciencia del daño social que están cometiendo, ¿no? Claro. Es un tema fundamental que creo que desde los medios de comunicación, desde la justicia y el Estado, tiene que empezar a trabajar de otra manera y a preparar a la sociedad para que reclame y exija que esto se termine de una buena vez. Es muy auspicioso lo que usted dice, y esperemos que esto que nosotros conversamos llegue a los oídos que pueden hacer un pequeño cambio en la vida para todos los argentinos. Esperemos que se siga. Un gran abrazo, doctora. Me encantó. Muy amable. Y le agradezco esta charla y esta sinceridad que ha tenido con nosotros. No, al contrario, un gusto hablar con usted. Muy amable. Gran cariño, gracias. Bueno, ustedes la escuchaban, realmente la transparencia y la sinceridad de esta jueza argentina durante más de 4 décadas, ¿no? Estuvo trabajando en el ámbito federal, justamente, y en el ámbito correccional, tanto en Capital como en la provincia de Buenos Aires, ¿no? 2 sectores, 2 ámbitos, 2 distritos que son tremendamente problemáticos y donde se ven permanentemente cantidades de hechos vergonzosos. La doctora Raquel Slotolov, ahora trabajando en Usina de Justicia, dijo prácticamente con absoluta claridad lo que está pasando en la Argentina y lo que tiene que definir de una buena vez en la vida un gobierno que tenga honestidad y transparencia desde el propio Ejecutivo y una gran cantidad de los dirigentes parlamentarios que tenemos en el Congreso argentino que deben dejar de calentar las bancas y empezar a trabajar y hacer lo que corresponde. Seguimos en Galáctica Internacional.